Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, quinta edición. 6.5 Estimar la duración de las actividades. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso de desarrollar el cronograma. El gráfico 6.14 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 6.15 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.15. Diagrama de flujo de datos de estimar la duración de las actividades. La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo que conlleva la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas para las estimaciones de la duración de las actividades provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica. La estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, va aumentando la exactitud de las estimaciones de la duración. Se puede asumir por lo tanto que la estimación de la duración será cada vez más precisa y de mejor calidad. El proceso de estimar la duración de las actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de periodos de trabajo, duración de la actividad, necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de recursos. Para cada estimación de duración de una actividad se documentan todos los datos y supuestos que la sustentan. 6.5.1 Estimar la duración de las actividades, entradas. 6.5.1.1 Plan de gestión del cronograma, descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y el nivel de la exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto. 6.5.1.2 Lista de actividades, descritos en la sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades que requerirán estimaciones de duración. 6.5.1.3 Atributos de la actividad, descritos en la sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades. 6.5.1.4 Recursos requeridos para las actividades, descrita en la sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos habilidades a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor. 6.5.1.5 Calendarios de recursos, descrita en la sección 6.4.1.4. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con atributos específicos. Por ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con dedicación completa, por lo general se espera que un perfil experto complete la actividad en menos tiempo que un miembro relativamente menos experimentado. 6.5.1.6 Enunciado del alcance del proyecto, descrito en la sección 5.3.3.1. A la hora de estimar la duración de las actividades se han de tener en cuenta los supuestos y las restricciones del enunciado del alcance del proyecto. Los ejemplos de supuestos incluyen, entre otros, las condiciones existentes, la disponibilidad de información, y la frecuencia de presentación de informes. Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros, la disponibilidad de recursos capacitados, y los términos y requisitos del contrato. 6.5.1.7 Registro de riesgos, descrito en la sección 11.2.3.1. El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos, junto con los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Las actualizaciones al registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto,
que se describen en la sección 11.5.3.2. 6.5.1.8 Estructura de desglose de recursos, descrita en la sección 6.4.3.2. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo de recurso. 6.5.1.9 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de estimar la duración de las actividades incluyen, entre otros, las bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia, las métricas de productividad, la información comercial publicada, y la ubicación de los miembros del equipo. 6.5.1.10 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de estimar la duración de las actividades incluyen, entre otros, la información histórica relativa a la duración, los calendarios del proyecto, la metodología de programación, y las lecciones aprendidas. 6.5.2 Estimar la duración de las actividades, herramientas y técnicas. 6.5.2.1 Juicio de expertos. El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. 6.5.2.2 Estimación análoga. La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo. Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta. La estimación análoga de duraciones se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación análoga es más fiable cuando las actividades anteriores son de hecho similares, no solo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria. 6.5.2.3 Estimación paramétrica. La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables, por ejemplo, metros cuadrados de construcción, para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo, en un proyecto de diseño, la duración de una actividad puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de horas de trabajo necesarias para cada plano, o para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas de trabajo necesarias para instalar cada metro de cable. Si, por ejemplo, el recurso asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1000 metros sería de 40 horas. 1000 metros divididos por 25 metros por hora. Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en conjunto con otros métodos de estimación. 6.5.2.4 Estimación por tres valores. La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la técnica de revisión y evaluación de programas, PERT. El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad, más probable, TM. Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente les sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. Optimista, TO, estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible para esa actividad. Pesimista,
TP, estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario posible para esa actividad. Se puede calcular la duración esperada, T, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones beta y triangular. Las fórmulas son las siguientes: distribución triangular, distribución beta, de la técnica PER tradicional. Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. 6.5. 2.5 Técnicas grupales de toma de decisiones. Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas o las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y del compromiso con los resultados de las estimaciones que se produzcan. Mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se obtiene información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados. 6.5.2.6 Análisis de reservas. Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para contingencias se asocian a los conocidos desconocidos, que se pueden estimar para tener en cuenta esta cantidad desconocida de retrabajo. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija de periodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, como la simulación Monte Carlo, sección 11.4.2.2. Las reservas para contingencias pueden separarse de las actividades individuales y agregarse en colchones, como muestra el gráfico 6.19. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, se puede utilizar, reducir o eliminar la reserva para contingencias. La contingencia debería estar claramente identificada en la documentación del cronograma. También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de tiempo de la reserva de gestión del proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas de la duración del proyecto que se retienen por control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto en el ámbito del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los casos de tipo desconocidos que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del proyecto. Dependiendo de los términos del contrato, las reservas de gestión pueden requerir un cambio en la línea base del proyecto. 6.5.3 Estimar la duración de las actividades, salidas. 6.5.3.1 Estimaciones de la duración de las actividades. Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad. Las estimaciones de duración no incluyen retrasos tal y como se describe en la sección 6.3.2.3. Las estimaciones de la duración de las actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo, 2 semanas más menos 2 días, para indicar que la actividad durará al menos 8 días y no más de 12. Se considera una semana laboral de 5 días. 15% de probabilidad de exceder las 3 semanas, para indicar una alta probabilidad, 85%, de que la actividad dure 3 semanas o menos. 6.5.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, los atributos de las actividades, y los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración de las actividades, como los niveles de habilidad y disponibilidad, así como una base de estimaciones para las duraciones.